Generalidades, acá dice genialidades, genialidades, dice nomás, está mal escrito. La litiasis renal ocupa el tercer puesto de lo que ocurre en las demás enfermedades atribuidas al riñón. Dice, la litiasis renal es la tercera alteración más frecuente en nefrourología. En primer lugar están las infecciones urinarias y en segundo lugar está la hipertrofia prostática benigna. Acá ahí se lo voy a aclarar en la noche. La hipertrofia prostática benigna, ustedes hablan de este término que es el agrandamiento de la próstata. Empiezo de nuevo. La próstata nosotros lo tenemos desde que nacemos, chiquitita, y es la responsable para tener los hijos. Si se enferma la próstata, siempre ustedes han escuchado la prostatitis, y en la prostatitis es inflamación de la próstata, un aumento del número de células que componen a toda la próstata a la altura que nosotros nos referimos, antes de los 40 años. Pero después de los 40 años, la próstata comienza a crecer, ¿no? Y comienza a crecer, pero no se sabe por qué. Pero sí crece exactamente a partir de los 40 años. Incluso no solamente se inflama, también aumenta el número de células que componen la próstata. Pero al aumentar el número de células que componen la próstata, va a aumentar de tamaño y va a comprimir la uretra. Esos son los síntomas prácticamente de las vías urinarias de la hiperplasia prostática benigna. En el primer caso se le dice prostatitis y en el segundo caso, a partir de los 40 años, se le llama hipertrofia prostática benigna. En el primer caso no hay aumento de células, en el segundo caso hay aumento de células que va a comprimir la uretra y todos los síntomas se le atribuye el crecimiento prostático. Otra de las cosas también, que se lo voy a decir en la noche, otra de las cosas también, la hipertrofia prostática benigna, cuando es operada, cuando es extraída del cuerpo, el ser humano ya no va a poder tener hijos. Si los seres humanos tuvieron sus hijos, fueron antes de los 40 años, antes de que crezca, porque cuando comienza a fastidiar y deciden operar la próstata, esa persona operada de la próstata ya no puede tener hijos. ¿Entendiste, Francisco? Ya. La litiasis renal es la tercera alteración más frecuente en nefrourología después de la infección del tracto urinario y la hiperplasia prostática benigna, que después de los 40 años se le dice esto ya. La ciencia médica no puede explicar con certeza por qué algunas personas son propensas a formar cálculos renales. Todavía está un poquito aclarándose. Entonces, no creen que ya están todas las cosas dadas, no. Hay evidencia que demuestra que una dieta alta en calcio se asocia con una reducción de cálculos urinarios. Miren lo que dice acá, contradictorio. Hay evidencia que demuestran que una dieta alta en calcio se asocia con una reducción de cálculos urinarios. Es decir, hasta acá yo lo interpreto que a más calcio, menor cálculo urinario. Pero miren la explicación que le da. Uno de los posibles mecanismos para explicar esta aparente paradoja es que la mayor ingesta de calcio se une en el intestino al oxalato dietario, reduciendo así la absorción y su excreción urinaria. Al final, prácticamente el que se metió en el camino es el oxalato de calcio y prácticamente disminuye el aporte de calcio a los cálculos que nos tiene acostumbrados. ¿Quiénes forman cálculos? Son los que viven en zonas calurosas, son aquellos que no toman mucha agua, se deshidratan con facilidad, la orina sedimenta, se acumulan los minerales que salen a través de la vía. Estos son prácticamente propensos a formar cálculos. Un cálculo puede anular funcionalmente el riñón una vez que se instala, una vez que da el cólico renal. Si un cálculo obstruye la vía urinaria, esto genera fuerzas retrógradas que puede atacar al parénquima renal
y desaparecerlo en 3 meses. Por eso le digo que cada persona que tiene un cólico nefrítico por cálculo se tiene que controlar. Incluso si desaparece el dolor, porque un comienzo, antes de desaparecer el riñón, desaparece el dolor, hay que controlarlo. Y hay que prácticamente solucionar el problema obstructivo por los diferentes métodos que hay. Cuando hay cólico nefrítico, el riñón duele, ya les dije que prácticamente cuando un cálculo, una piedra queda impactado en las vías urinarias, por ejemplo, en el uréter, se generan fuerzas retrógradas que prácticamente inflan, disculpe el término, que fuerza retrógrada que aumenta la presión y que prácticamente esto estimula receptores de las vías urinarias que están próximas al riñón y prácticamente inflan, dilatan la cápsula renal. Eso es lo que duele. En litiasis renal se debe tomar bastante agua. Bueno, pues menos mal que los cálculos son en jóvenes, en su mayor parte. En los viejos, ¿cómo le vamos a dar bastante agua a un viejo? Eso siempre me he puesto a discutir con los que son especialistas en imágenes. Entonces, le digo de que si nosotros tomamos más agua de lo debido, prácticamente va a haber un gradiente de concentración entre lo que hay fuera de los vasos y dentro de los vasos. Entonces, lógicamente, lo que está más concentrado es el plasma. Y si está más concentrado el plasma, va a haber una tendencia a querer diluir. Va a haber una tendencia a transferencia de agua a favor de los vasos. Y este aumento de presiones, que ocurre dentro de los vasos, va a dar hipertensión y esto va a afectar el cerebro. Es decir, una persona de edad que tiene cálculo y que le dice, tomen bastante agua, ustedes han escuchado de que todo dice, hay incluso la gente que no tiene que ver nada con salud, lo primero que dice, tomen bastante agua. No, no es así. Bastante agua, los libros dicen hasta 2 litros, pero a través de la alimentación nosotros ingerimos ingerimos y botamos 1.500 mililitros de orina. Y para hacer 2.000, ellos dicen abundante agua, 2 litros de líquidos en 24 horas. Es decir, la resta sería 500 y 500 serían 2 tazas de agua. Yo siempre acostumbro a decirle, me dice, tengo que tomar bastante agua, 1 litro, 2 litros en la noche que no amanece muerto. Con hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular. Entonces, solamente hay que tomar agua a las 10 de la mañana, 1 taza de agua, y a las 4 de la tarde, otra taza de agua. Después puede tomar todos los líquidos que han acostumbrado cuando hacían vida normal. ¿Me entendiste, Francisco? Entonces, ya ustedes para que eduquen a la gente. Cada vez que solicitan ecografía renovesical, nos hacen tomar 1 o 2 litros de agua, lo que les estaba diciendo. ¿En qué tiempo los riñones los filtran? A la vejiga. Ustedes se acuerdan que los riñones son privilegiados, también lo dije en la clase, porque pueden ser evaluados en 100%, así es. La función glomerular es evaluada a través de la depuración inulina, muy cara, pasamos la depuración de creatinina. Entonces, y la función tubular lo evaluamos a través de la prueba de concentración y dilución, o prueba de agua. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hacían fisiología tomaron agua? Tomaron más o menos, si pesa 60 kilos, más o menos 1.200 ml de agua. ¿En qué tiempo aparecía? Prácticamente media hora es para que se estimulen los homorreceptores, los presorreceptores, los boloreceptores que hay en diferentes partes del cuerpo. Entonces, y cuando le dice vaya a orinar a la media hora y no orinaba nada, ¿se acuerdan de ese momento, no? Y prácticamente no salía nada de volumen. Pero a partir de la media hora, a la hora prácticamente está eliminado casi todo el agua. Por eso le digo, ¿en qué tiempo los filtran los riñones a la vejiga? Más o menos en 1 hora
hora y media está afuera todo ese volumen. Pero cuando los pacientes se van a hacer una ecografía reno-vésico-prostática, dice, como no orina, lo evalúan prácticamente a los 45 minutos, no orina, dale más agua. ¿Tú crees que esto es un empuje? ¿Qué cosa? Y es fisiología. Entonces, y lo que hacen ecografías no tienen ese conocimiento. Le dan agua, pobrecitos los viejitos, cuando toman bastante agua, el dolor de cabeza. Yo siempre le digo a mis pacientes, los ecografistas, le digo, por lo general son venezolanos, no les escuchen. Entonces, lo único que tiene que hacer es solamente 1 litro de agua para que usted pueda orinar, para que la orina, para que el agua comience a aparecer en la vejiga y haga una ventana y poder estudiar la próstata. Así, si le dicen 2 litros, no, que se lo tomen ellos, le digo. Entonces, que se haga en el tiempo real. En 1 hora y media se puede hacer la ecografía. No. ¿Me entendieron? ¿Me entendiste, Francisco? Bien. Disculpa que te esté molestando cada rato. Epidemiología. Cuando los cálculos están en las vías urinarias, reciben diferentes denominaciones. Cálculos renales, se le dice, litiasis renal. También se le dice urolitiasis. También se le dice litos, el término griego, o que significa piedras también. Eso cuando el cálculo está en la vía urinaria, pero cuando se encuentra en el parénquima renal se le llama nefrolitiasis. La litiasis renal se produce en ambos sexos, con predominio en los varones. Esto es un gran problema de salud pública, y mayor si se considera su alta recurrencia. Se repite. El hecho de que bote una piedra no significa que nunca más va a tomar. Si sigue con la mala costumbre, va a seguir formando piedra. Por eso es y mayor si se considera su alta recurrencia. Que esa repetición de la presencia de los cálculos llega hasta un 67% a los 8 años. Te acabo de sacar preguntas. Y en las cosas generales también. Entonces, los tipos de cálculos son hasta 5 tipos de cálculos. El más frecuente son los cálcicos. Puede ser bajo la forma de oxalato o fosfato cálcico. Y que tiene una frecuencia de 70-85%. Después tenemos la estruvita. Acá se diferencia del anterior, pregunté el examen, se diferencia del anterior porque acá hay bacterias que producen ureasa y que prácticamente transforma la urea en amoníaco, agrega un hidrógeno y alcaliniza la orina y prácticamente se extiende la infección. Se reproduce esta bacteria y prácticamente hay una infección permanente y que representa 10 a 15%. No olviden. Y después también ácido úrico y la cistina, que es en el nacimiento. La orina es ácida. Miren, representa del 5 al 8% y la cistina 1%. No olviden, les voy a preguntar. Factores de riesgo. Depende de la edad, el sexo, la dieta, estado de hidratación, el clima. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cuando le dice, a ver señor, usted sufre de litiasis, ¿cuáles son sus factores de riesgo? La edad, el sexo, la dieta, estado de hidratación y el clima. Es mayor en los hombres que en las mujeres, y ya lo dije, y se puede atribuir al efecto de las hormonas masculinas, los andrógenos, que al parecer incrementan la excreción urinaria de oxalatos. La incidencia en los hombres aumenta con la edad, con su pico máximo entre los 40 y 59 años. 2. Otro factor de riesgo es la raza. La raza blanca tiene mayor cantidad de pacientes con litiasis renal. La frecuencia de la litiasis renal, mayor incidencia, ¿no? La frecuencia de la litiasis renal es mayor en los países con clima caliente, volumen urinario bajo y mayor saturación de las sales en la orina. Además, una mayor exposición a la luz solar puede elevar la concentración sanguínea de vitamina D
que prácticamente favorece la absorción del calcio a nivel del intestino grueso e incrementar la absorción intestinal del calcio, de lo que acabo de decir. Cálculos cálcicos y cálculos no cálcicos. Cálculos cálcicos son los más frecuentes, 70-85% de incidencia. Son radiopacos. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, entra una piedra al pulmón, me escucha, estoy diciendo pulmón, si entra al pulmón, ustedes han visto una radiografía de pulmones, siempre los pulmones se ven oscuros. Entonces, pero si metemos una canica a los bronquios, ahí se va a ver prácticamente como una imagen radiopaca esférica, que prácticamente lo estamos viendo a través. ¿Por qué? Se ve negro, porque ese es el oxígeno que vemos a nivel del parénquima pulmonar. Pero si es una canica o es una piedra, eso se va a ver como radiopaco, siempre y cuando la piedra esté cargada de calcio. Porque si fueran de ácido úrico no van a ver nada. Pero sí existen otros exámenes que prácticamente lo diferenciamos, que la ecografía pulmonar. A ver. Los más, repito, cálculos cálcicos son los más frecuentes, 70-85% de los casos. Son radiopaco en una radiografía simple de abdomen. Es radiopaco, es la imagen blanca dentro de un fondo oscuro. El oscuro es por el oxígeno. La ingesta diaria de calcio en la dieta normal es de aproximadamente 1 gramo. La mayor parte se pierde por el tubo digestivo. Solo se absorbe 1/3. Por la orina secretan 200 miligramos. Y los cálculos no cálcicos, tenemos los cálculos de ácido úrico, 5%, son pacientes con hiperuricemia. En una radiografía, miren, en una radiografía son radiotransparentes. Acá son radioopacos por el calcio y acá son radiotransparentes. No se ven los cálculos. ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos diferenciar una radiografía de riñón simple, una ecografía? Eso prácticamente nos precisa. No, esto es de cálculo de ácido úrico y el anterior es de calcio. No alcalinizan la orina, como le estaba diciendo, tienen un pH menor a 5.5 en orina. Entonces, ya ven acá, pero falta de acá los estruvitas. Los estruvitas, miren los estruvitas. Acá está. Estruvitas, los estruvitas significa cuando el cálculo es de fosfato de amonio o fosfato de magnesio y que representa 10-15%, y por lo general son los que usan sonda frecuente. Entonces, pero esto, acá hay una bacteria, ¿me entiende? Que elabora ureasa, que permite la transformación de la urea en amoníaco. Entonces, y esto pereniza, y esto da cálculos bien grandes, que prácticamente dibuja todas las vías urinarias altas. Acá está, cálculo de estruvita. Bastaba un botón nomás para que aparezca. Acá tenemos, por ejemplo, fosfato de amonio y fosfato de magnesio. Representa el 10-15%. Se forman en orina alcalina, casi siempre en pacientes que portan sonda. Por eso los parapléjicos, los prostáticos crónicos, son el resultado de las infecciones repetidas de las vías urinarias por bacterias productoras de ureasa, pregunta de examen, que catalizan la hidrólisis de la urea en amoníaco. Acá tenemos y dióxido de carbono. ¿Qué bacterias? Miren, todas estas bacterias son productoras de ureasa. Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Estafilococo, Corinebacterias y Morganella de Morgani. ¿Cómo? La ureasa actúa transformando la urea en amoníaco, el que capta un ion hidrógeno, para convertir
convertirse en un ion de amonio, lo que aumenta el pH de la orina, de modo que se vuelve más alcalina. Entonces, los cálculos, es por eso que estas cosas yo les estoy diciendo, porque cuando ustedes detecten litiasis urinaria, ustedes tienen que saber qué es lo que se les tiene que dar. Si le voy a dar medicina, que en este caso es alcalina, yo no le puedo dar medicina que aumente la alcalinidad, porque le voy a dar mayor formación de cálculos. Hay que darle su bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ¿cómo? La ureasa actúa transformando la urea en amoníaco, el que capta un ion de hidrógeno para convertirse en un ion de amonio, lo que aumenta el pH de la orina, de modo que se vuelve más alcalina. Los cálculos de fosfato de calcio son más estables en orina alcalina. No se recomienda, por ejemplo, que se le debe tomar el urocicat, porque esto va a alcalinizar más la orina y va a dar lugar a mayor formación de cálculos. Estos cálculos son radioopacos y puede crecer hasta alcanzar un gran tamaño y ocupar la pelvis. A esto se le llaman cálculos coraliformes, que prácticamente es un cálculo que dibuja todos los cálices menores, cálices mayores de las vías urinarias. Y estos cálculos se denominan cálculos coraliformes. Ya lo vamos a ver. Miren, estos son los alimentos que tienen bastante, ya lo van a ver, bastante calcio. Ahora, esto me permite hablar. Y díganme ustedes, ¿y el origen de los cálculos? Todo el mundo habla de que los que tienen minerales, sodio, da origen a cálculos. Todas las cosas que provienen del mar tienen cálculos. Pero no, pues. La expresión es siempre cuando yo veo a un paciente y tiene litiasis urinarias, ellos me preguntan, ¿y por qué, doctor? Digo, no se preocupe mucho, pero hay que ser ordenados prácticamente en su alimentación. Cálculos, todos los seres humanos forman piedras, forman cálculos, pero unos más que otros. Pero esos otros, lo que forman, tienen tendencia a formar cálculos, les gusta demasiado la alimentación marina, todo lo que viene del mar, todo lo que tiene sodio. Y también comen bastante queso, bastante leche. Ellos son los que forman mayor cantidad de cálculos que los que no tienen esa costumbre. Pero todos formamos cálculos. Así que no solamente una parte de la población, todos. Si nosotros adquirimos esa mala costumbre de comer ceviche casi todos los días, hay gente que come ceviche casi todos los días, eso tiene una tendencia a formar cálculos. Por ejemplo, acá tiene la leche, el queso suizo cajamarquino es riquísimo. Hay 300 tipos de queso, pero ese queso lo llevan al extranjero. Cuando tenga la oportunidad, compre el queso suizo cajamarquino. Acá tenemos, miren, todas estas cosas comemos nosotros. Hay gente que come todos los días. Acá tenemos, por ejemplo, la concha negra. Hasta ceviche de concha negra comen, pues. Y no solamente eso, sino el famoso ceviche con su ají amarillo, ¿no? Con su ají limo, el ceviche. También tenemos el sudado de pescado. Pero si nosotros nos gusta el pescado, pues dejemos de lado lo que tiene sodio, los que tienen origen en el mar. Comamos pescado que tienen origen en los ríos. Por ejemplo, tenemos la tilapia, que en el Ecuador acá también están trayendo tilapia. Tenemos la trucha, que tenemos nosotros varios criaderos, y el salmón que es riquísimo. Prácticamente allá en Chile es bien barato, pero miren, como es rico el salmón, cuando lo sacan de Chile,
Yo estaba en Santiago, cuando sale ese pescado es carísimo acá en el Perú, porque ellos cuidan pues su economía, no somos como nosotros los peruanos, prácticamente regalamos nuestra riqueza. Patogenia, repetimos, la incidencia de urolitiasis se incrementa por los cambios, hábitos alimenticios. El que come mucho de mar, entonces forma más cálculos. Hay que disminuir la sal. La temperatura, los que viven allá en la selva, altas temperaturas, cuando el pH tiende a ser alcalino, el pH de la orina es ácido. Entonces, si es alcalino, hay que darle su vitamina C. Entonces, acidificamos la orina. Un pH alcalino favorece la cristalización de cálculos, que contiene calcio y fosfatos. ¿Se acuerdan? Acá hay una bacteria que forma ureasa, mientras que el pH de la orina ácida promueve cálculos de ácido úrico o cistina. Para evitar lo de oxalato y fosfato de calcio, mantener el pH de orina entre 5.5 y 7. Es decir, por lo general están a este nivel de 5.5, pero cuando hay estos cálculos y nosotros queremos atacar, entonces su formación es respecto a un pH. Si le damos cierta variación hacia arriba y hacia abajo, entonces evitamos que forme cálculo. Bueno, eso es una apreciación personal, ¿no? Pequeña variación y listo. Pero sí, cuando hay cálculos y el pH es alcalino, hay que acidificarlo de todas maneras, porque se va a perjudicar quien lo sufre. Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de cálculos. Los cálculos de los riñones son duros, pero hay otro lugar donde se forma a nivel de la vesícula biliar. Entonces acá tenemos varios tipos de cálculos, miren. Acá tenemos los cálculos de la vesícula biliar y que son de color amarillentos. Tiene su origen en el colesterol. Después también puede haber cálculos oscuros y tiene su origen en la bilirrubina. Entonces no se olviden cuál es la diferencia del cálculo renal y del cálculo de las vías biliares. Si es el amarillo, es que es deleznable, se aplasta con facilidad. Entonces, pero eso sí, el tratamiento de los cálculos de los riñones no es lo mismo que el de las vías urinarias. Entonces, hay que saber diferenciar. Acá tenemos un cálculo coraliforme. Mire. Acá tenemos, mire esta forma. Esta es la pelvis, bueno, la pelvis. Este de acá son los cálices mayores, los cálices menores, los cálices mayores. ¿Está bien? Entonces, Francisco, acá tenemos un cálculo coraliforme, mire. Y ese suavecito no es muy dura, por eso que es fácil de manejarlo. Adelante. Todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de solutos en orina. Es decir, la acumulación de minerales, de solutos a nivel de la orina. Vuelvo a repetir, todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de solutos en orina. Acá veo unos, miren, esto le llaman cristalización, esto es nucleación y esto es el cálculo propiamente dicho que se llama agregación. Repito, estas estrellitas, cristalización. Estos se agrupan y dan lugar a la nucleación. Y este de acá es ya el cálculo propiamente dicho. La cristalización, cuando son pequeñitas, están en forma de estrella, así como es prácticamente el cálculo de ácido úrico, son así, por eso que puse una estrella. Entonces, varias estrellas se unen, forman, estos se depositan, esto de acá se deposita en una malla, en una sábana, en una pared del tubo proximal, por ejemplo, se almacena y le llaman nucleación. Ahí se reúnen. Entonces, y forman prácticamente una estrella bastante grande. Entonces, que a eso le llaman nucleación. Y prácticamente todo este
esta es la suma de varias estrellas grandes, da lugar a la formación de agregación. Eso yo no le he sacado de ningún lado, sino que yo me imagino cómo es y le he hecho estas cosas. Entonces, hay dos momentos. Puede haber momentos inhibidores y momentos facilitadores. Inhibidores es aquel prácticamente que evita la formación de cálculos, y facilitadores es lo contrario, que favorecen la formación de cálculos. Los inhibidores tenemos, por ejemplo, los inhibidores magnesio, puede ser los citratos, fosfatos y la mucosa proteica de Tan-Horfman. También tenemos otro inhibidor que es el oxalato de calcio, como por ejemplo, el oxalato forma un complejo con el sodio, se une. Entonces, al unirse, reduce la posibilidad de que te forme estrellas, se cristalice en la vía urinaria, y reduce la disponibilidad de iones porque está atrapado prácticamente en el oxalato. Dice, y reduce la disponibilidad de iones de sodio libre que en esta condición participan en la formación de cálculo. El libre da lugar a la formación de cálculo, pero cuando está unido al oxalato, no. Entonces, ¿quién es el inhibidor? El oxalato. ¿Se entiende, Francisco? Pero la cosa está fácil, pero si no lo entienden, pues me dicen nomás. Pero es cuestión de imaginarse nomás. Entonces, esto prácticamente, esta sedimentación, cálculo de ácidos úricos que tienen forma estrellada, entonces eso le llaman cristalización y le llaman saturación leve. Y acá, cuando pasamos a la nucleación sobresaturada, requiere un nido o un núcleo que facilite el depósito de cristales, o una red, se llama nucleación. Y acá ya les dije que la acumulación de varios núcleos y dan lugar a la agregación, al cálculo propiamente dicho. Después hay facilitadoras, lo que verdaderamente forma piedras es el glucosamino, glucanos. Las bacterias, ya vieron ustedes todas las bacterias que hemos mencionado acerca de lo que forman cálculos coraliformes, la ureasa, incorporación de hidrógeno, y forma la transformación de la urea en amoníaco y pH alcalino. Y también tenemos el clima, la dieta, la mala costumbre de comer mucho producto marino. Es muy bueno, pero no lo coman todos los días, pues. Por lo menos una vez por semana, su ceviche, su sudado de pescado, diferente. Nosotros comemos muy rico, pero no abusen, porque prácticamente va a dar lugar a enfermedades. Acá, repito, a ver qué cosa dice. En la formación de cálculos se describen 3 fases. Cristalización. Debe haber un aumento en la concentración urinaria de una sustancia, lógicamente, que evite la solución provocando su cristalización. Cuando se concentra, da la cristalización. Nucleación. Estos cristales se agrupan y crecen sobre superficie preexistente, células tubulares, determinando la nucleación del futuro cálculo. Y la agregación, la unión de varios núcleos, originan el crecimiento progresivo del cálculo. En la orina existen sustancias inhibidoras y facilitadoras en la formación del cálculo. Nuevamente, Andrés. Inhibidoras, al mezclarse con otros compuestos, aumentan su solubilidad. El magnesio, el citrato, el fosfato, oxalatos, también los mucoproteínas de Tan-Horfman. Ejemplo de lo que dije hace rato. El oxalato forma complejo con el sodio y prácticamente le cierra la libertad y reduce la disponibilidad de este ion libre en la formación de cálculos. Entonces, por eso, estos son inhibidores. Y los facilitadores potencian la formación de cálculos. Acá tenemos la glucosamino, la
los aminoglicanos, también algunas bacterias potencian la formación de cálculos, ya lo han visto, o sea, y que dan lugar a la formación de una enzima, la ureasa. Y hay varias bacterias que yo les he mencionado. Pregunta del examen también. Ahí voy a sacar 5 preguntitas nomás. La composición de la orina depende de la dieta. Claro. Mientras más comamos productos marinos, vamos a filtrar una gran cantidad de minerales. Entonces, hay que reducir la cantidad de sustancias litogénicas, principalmente de oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, el sodio, el magnesio, el potasio, las proteínas de origen animal y los carbohidratos. Dice que comer bastante carbohidratos da lugar a la formación de cálculos, ¿no? Se ha observado que la disminución del consumo de azúcar, de hidrato de carbono refinado, el azúcar fina que hacen la crema chantilly y proteínas, así como una mayor ingestión de fibra dietética, reduce la excreción urinaria de calcio, oxalato o ácido úrico en pacientes con litiasis. Entonces, hay que disminuir esto de acá para evitar que sigan formando piedra, disminuir el consumo de azúcar, hidratos de carbono como el azúcar refinada y proteína, así como también una mayor ingestión de fibra dietética reduce la excreción urinaria de calcio, oxalato o ácido úrico en pacientes con litiasis. La litiasis urinaria, miren cómo lo definimos. Se define como la presencia de cálculos, en el sistema urinario y puede producir el cuadro clínico de cólico renal. La litiasis urinaria se define como la presencia de cálculos en el sistema urinario y puede producir el cuadro clínico de cólico renal. Cuando los cálculos generadores en el riñón salen de la pelvis y se movilizan hacia el resto del sistema urinario, incluye uréter y vejiga urinaria, eso prácticamente origina cólico renal. Pero eso cuando está en las vías urinarias, cuando la piedra está en el parénquima y que nosotros llamamos nefrolitiasis, eso no da dolor. No se preocupen. Ya, ¿quiénes lo ubican ahí en los estudios por imagen? Sí, ya se va a cortar, hijo. Francisco, ¿ya se va a terminar? ¿Te están avisando o no? Hasta sigo adelante nomás. Ya, entonces no olviden, pregunta el examen, cuando los cálculos se ubican en la vía urinarias, esos son los que dan el cólico renal, pero los que están ubicados dentro del parénquima, en la que se utiliza el término de nefrolitiasis, eso no da dolor. Pero uno lo puede mirar y lo puede confundir, ¿no? Lo puede confundir, déjalo ahí nomás. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando hay imágenes de cálcicas en el testículo, prácticamente no se preocupen. Ustedes, nosotros los peruanos, ¿quiénes no se habrán jugado en el colegio y se golpeaban los testículos? Eso no es bueno, pero sin embargo lo hemos hecho y prácticamente eso da lugar a la formación de pequeñas imágenes cálcicas y que no se preocupen de eso. Eso no debe. Entonces, hay gente que se preocupan demasiado. Presentación clínica. La urolitiasis se considera en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma asintomática o con episodios agudos de dolor cólico. Ese dolor puede ser pasajero y tornarse asintomático y avanzar el deterioro del riñón con el tiempo. Por eso cuando ya tienen un inicio de cólico renal siempre hay que controlarse por lo menos una vez por año, una vez cada 6 meses. El cólico nefrítico es el dolor brusco, súbito, repentino, intenso e intermitente, característico de la obstrucción de la vía urinaria, lo que recalqué hace rato. Ocasionado por un cálculo, se produce una retención urinaria suprayacente por encima del cálculo
impactado, ocasionando aumento de la presión intraureteral e intrapiélica un poquito más arriba. La simple disminución de la presión intrapiélica alivia el dolor. ¿Qué significa esto? Si yo le pongo una hidratación para enterar a un paciente, entonces eso lógicamente va a aumentar la producción de orina y va a aumentar la presión por encima donde se ubica el cálculo. Entonces, al aumentar la presión por encima del cálculo, esto no va a empujar el cálculo, les estoy seguro. Pero más bien, dejan de darle un montón de agua, empleemos esos métodos analgésicos en todo lo que se hace, que más adelante lo vamos a ver. Pero sí nos hemos dado cuenta, la simple disminución de la presión intrapiélica por encima de la obstrucción del cálculo, por ejemplo, está en el uréter medio izquierdo, lo que sucede por arriba, es decir, en la pelvis izquierda, si nosotros derivamos la orina fuera del riñón a la parte externa del cuerpo, prácticamente esa descompresión alivia el dolor. Por eso es contradictorio decir que hay que hidratar porque va a incrementar el dolor. Así que menos mal, yo jamás he hospitalizado un cálculo por más intenso. Más bien si lo aliviaba el dolor y lo mandaba a su casa. Pero cuando el paciente hace fiebre, no hagas eso, obsérvalo. Dale buenos antibióticos, porque eso se puede transformar en pus y pasarse prácticamente a la vía sanguínea y se va al cerebro. Entonces ocasiona sepsis. Se puede morir el paciente. Este aumento de la presión intracavitaria por encima de la obstrucción provoca una distensión del músculo liso, piel ureteral y de la cápsula renal. Consiguiente estímulo de los receptores de tensión existentes en estas estructuras que por vía simpática son transmitidas al sistema nervioso central para su interpretación consciente. Entonces, ustedes, acá le estoy respondiendo ya que el riñón duele. El aumento de la presión en la pelvis renal y distensión de la cápsula ocasiona dolor. Así que cuando alguien habla así, por lo general no son de la especialidad, pero le dicen pues que algunos profesores le dan el concepto, pero no sobrehidraten a un paciente con cólico renal. Quiten el riñón, denle analgésicos puros, que ahora vamos a ver. La presentación clínica más frecuente. El dolor puede presentarse en forma de cólico intenso, súbito, que no deja dormir. Cuando el paciente te dice, tengo un dolor de espalda, ¿ha dormido? No, ese es cólico renal. Aparece en la región lumbar, del lado afectado, duele la fosa renal y característicamente se irradia hacia adelante, afectando la región inguinal y genitales externos. Igualito en las mujeres, solo que las mujeres sus genitales están adentro, ¿no? Pero sí se irradia al mismo lugar, a la región inguinal. Entonces, y muchas veces se acompaña de síntomas vegetativos como son náuseas, vómitos, meteorismo, gases y sudoración profunda. Junto con el dolor puede haber poliaquiuria, aumenta la frecuencia urinaria, tenemos ganas de orinar a cada rato. El cólico renal puede cursar con fiebre. Esto sí, esto hay que respetarlo. Hay que seguirlo al paciente, porque si no, el paciente se le puede morir. Ya, muchachos. Entonces, cuando hay este problema, siempre ustedes, por cuestiones de denuncia, hay muchas personas que están en la cárcel cuando suceden estas cosas y no han tenido cuidado. Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico del cólico renal, no se olviden de evaluar el abdomen, porque ese cuadro
puede darse en caso de apendicitis y no te has dado cuenta. La apéndice cuando se revienta da peritonitis y se puede morir más rápido que con el cólico renal, ¿no? Así que tienen que asegurarse. Hay que, diagnóstico, ustedes ponen la mano en el abdomen, siempre, a veces tratan de deprimir, pero cuando hay prácticamente está duro ese abdomen quirúrgico. Hay que meterse dentro del abdomen a buscar cuál es la causa y por lo general es apendicitis. Cuando hay, por ejemplo, Matt-Buine, Bloomberg positivo, es decir, estas imágenes, Matt-Buine es cuando a la altura donde está prácticamente la apéndice, si nosotros presionamos, se produce dolor a la altura del apéndice. Y Bloomberg es cuando uno presiona el abdomen y descomprime bruscamente, lo suelta y hay dolor, es decir, irritabilidad peritoneal. El paciente se puede morir. Es el paciente del cirujano general. Entonces, gracias a Dios que el urólogo tiene muchas armas para hacer esta diferencia. Miren, ahí tenemos los cálculos. Acá está, esta es la pelvis, cáliz mayor, cáliz menor. Entonces, ese es prácticamente el lecho donde se forman las piedras. Miren, agarrándose la fosa lumbar, la fosa renal, prácticamente el dolor es demasiado intenso. Es fosiliaca, muy intenso, es insoportable. Entonces, a ver, ¿qué cosa ocurre? Cuando sucede el cólico renal, el riñón libera prostaglandina, que ocasiona aumento de la presión y el dolor por un doble mecanismo. El riñón libera prostaglandina. ¿Y qué es lo que hace la prostaglandina? Disminuye la resistencia vascular y suprime el efecto de la hormona antidiurética. Miren. Entonces, pregunta de examen. Ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas. Entonces, disminución de la resistencia vascular, ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas. Entonces, posteriormente el flujo plasmático disminuye, siendo este el causante del daño de los riñones, y más si la obstrucción es de larga duración. Primero ocurre una disminución de la resistencia vascular, un efecto como que aumentando la presión dentro de la vía urinaria hay que sacar el riñón, pero no, después retrocede. Y después hay una supresión del efecto de la hormona antidiurética. Es decir, acá no hay mayor producción ya de volumen. Cuando esto de acá ya desaparece la acción de la hormona antidiurética para disminuir la presión intrapiélica, que puede ocasionar rupturas en los fornis, en el fornices caliciales, ocasionando extravasación. ¿Qué cosas son estos? Miren acá hay un cálicis. Miren, este cáliz, acá hay unas puntas. Esas puntas son el fornis. Esta punta es el fornis. Si aumenta la presión intrapiélica de retroceso, prácticamente aumenta la presión, 70 centímetros de agua, y ¡pum!, revienta. Y esta orina entra al parénquima y da lugar a la pus. Entonces, la pus, si uno hace malas maniobras, prácticamente puede sembrarse en el cerebro estas bacterias. Entonces, dice, supresión del efecto de la hormona antidiurética para disminuir la presión intrapiélica. Ya no va a aumentar la presión porque la hormona antidiurética se ha suspendido y que puede ocasionar rupturas en los fornices caliciales, ocasionando extravasación. Entonces, dando lugar la infección del parénquima renal, la pielonefritis, entonces, y acabar con la vida del paciente. La hiperpresión por encima del cálculo no garantiza la expulsión del mismo. Eso es lo que le estaba diciendo.
Es decir, si yo meto más agua, voy a ocasionar mayor presión por encima del cálculo. Y en ese sentido, se ha visto que la descompresión del sistema escritor mediante nefrostomía percutánea puede hacer por eso un cálculo severamente impactado. Es decir, vuelvo a repetir que prácticamente no se trata de empujar el cálculo de arriba hacia abajo, metiendo más líquido para enterar. En lo posible, es mucho más efectiva si descomprimimos prácticamente la orina que está a alta presión por encima del cálculo. Entonces es mucho más efectiva. Dice que el cálculo prácticamente se afloja y comienza a salir con mayor rapidez. La litiasis y la infección urinaria puede presentarse sobre la ectasia de orina y pueden crecer microorganismos, ya lo sabemos. La infección se asocia en el 80%, pregunta examen, la infección se asocia en el 80% de los cálculos de composición alcalina. Acá tenemos la estruvita y carbopatita. En cambio, en los cálculos de composición ácida, oxalatos, ácido úrico, uratos y cistina, la infección se asocia al 15%, es causada por gérmenes no ureolíticos. ¿En dónde es más peligroso? Es más peligroso los pacientes que portan sonda, porque está demostrado que en 48 horas las bacterias utilizan las sondas para ascender y infectar prácticamente a la orina, que es limpia a esa altura, infecta y vienen todos los problemas. ¿Qué tiempo esperar antes de tratar el cálculo? Si hay infección, hay que eliminar la obstrucción, lógicamente, ¿no? Y si no hay infección, hay que eliminar la obstrucción lo más antes. Y si no hay infección y el dolor es mínimo, tratamiento médico. En obstrucción completa, el daño renal comienza, al menos experimentalmente en animales, a las 18 y 24 horas. A las 2 semanas se produce cierta pérdida irreversible de la función renal. Y cuando es parcial la obstrucción, se modifican los periodos mencionados, pero aún puede dar como resultado cierto daño renal irreversible. Se ha llegado a la conclusión que el daño renal ocurre desde un comienzo, desde que se obstruye prácticamente la vía urinaria a nivel de los riñones. Así que no piense que la cosa es simple. Diagnóstico clínico y de laboratorio se establece, lógicamente, por la historia clínica. El cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria, sí, puede presentar únicamente hematuria, generalmente microscópica. Y un ser humano, cuando solamente tiene hematuria, entonces los glóbulos rojos, cuando revientan, sueltan una serie de irritantes de la vejiga y el dolor es constante. Es preferible parar prácticamente ese sangrado y para que digan que ustedes son buenos médicos. Bueno, siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulsen por orina. Sí, antes había una tendencia, ahora se ha perdido esa costumbre, pero es importante saber la composición de la piedra. Es importante realizar pruebas de función renal. Ya se sabe que la depuración de creatinina, urea creatinina en sangre, etcétera, etcétera. Prueba de imagen. La ecografía renovesical es una técnica muy útil, no invasiva, y que permite visualizar todo tipo de cálculos con o sin calcio y descartar hidronefrosis. Entonces, vuelvo a repetir, la ecografía renovesical es una técnica muy útil, no invasiva, que permite visualizar todo tipo de cálculos con o sin calcio y descartar la hidronefrosis. Miren, acá dice que la ecografía, si a la radiografía se ve solamente lo que tiene composición de calcio, más no lo de fosfato, entonces hay que pedir la ecografía no hay ningún problema, lo descubre los dos. La tomografía computarizada se puede llevar a cabo sin administración de contraste y permite detectar todo tipo de cálculos, diferenciándolos de otras calcificaciones abdominales. Es muy fiable. También es de gran utilidad
en lithotripsia, la tomografía computarizada, en la cirugía, etc., puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas y tridimensionales. Ustedes habrán visto de que para sacar un cálculo de la pelvis renal muchas veces se meten con tubos hasta entrar a la pelvis renal. Pues la tomografía computarizada es de gran ayuda. Eso es lo que quieren decir. Tratamiento. Eso sí tienen que saberlo ustedes, ¿no? Tratamiento, lo primero es aliviar el dolor. El dolor suele exacerbarse al beber grandes cantidades de líquido, ya les dije. En este sentido preferimos el uso de analgésicos puros por vía parenteral, que actúan a nivel cerebral. La mayoría de los cálculos, el 90%, salen espontáneamente. Los menores de 5 milímetros del tercio distal salen antes de los 10 días. Si mide de 5 a 10 milímetros, la migración es menos frecuente. Los cálculos mayores de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de diámetro, la expulsión espontánea es muy infrecuente. Pero sí, vale la pena intentarlo con nuevas medicinas que están saliendo. Entonces, yo he logrado hacer botar cálculos que miden 2 centímetros. Entonces, tal vez una suerte, pero le he logrado botar. Si la obstrucción se asocia con infección y fiebre, se debe drenar la vía urinaria por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. Si la obstrucción se asocia con infección y hay fiebre, se debe drenar la vía urinaria por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. Otro método de eliminar esta piedra es la lithotripsia. La ureteroscópica, que entramos por la vía urinaria inferior a nivel de la vejiga, uretra, etc. Después tenemos la percutánea haciendo un hueco prácticamente al costado en la espalda y nos metemos a la pelvis donde están ubicados los cálculos, y la extracorpórea, que prácticamente son máquinas que emiten ondas de choque, y que las ondas de choque lo hacen coincidir donde está la piedra, y esos son los que hacen estallar este cálculo. Tratamiento. Si el dolor es intenso en fosa ilíaca y el paciente no puede dormir, además está asociado con dolor abdominal y fiebre, descartar abdomen quirúrgico, es como le digo, y administrar un antibiótico así. Por ejemplo, hay medicina que abren, distienden, estiran prácticamente, mejoran la luz del uréter, por ejemplo, el Espontar. Pero el Espontar típicamente para la próstata, pero también hace eso. Entonces, tamsulosina toman 1 por noche. La cefaloxima es un antibiótico, yo he puesto en mis preferencias, 500 miligramos cada 12 horas. Se puede dar cada 6 horas, ya depende prácticamente de cada uno. Después para el dolor tenemos Talflex B de 150, que no viene sino ketorolaco, ketoprofeno, una vía oral cada 24 horas, luego condicionar. Luego evaluar la efectividad con analgésico o pasar por vía parenteral, potenciar un analgésico, se potencia con paracetamol, no usen tramador, medio tonto lo vuelve. Entonces lo combinan con paracetamol, o en todo caso puede ser, aunque algunos no lo recomiendan, se puede hacer con buscapina compuesta, o plidan compuesto, y que prácticamente, pero estos analgésicos no actúan en el cerebro. Estos analgésicos actúan a nivel de los receptores cariño en todo el cuerpo se encuentra. Soltar ecografía renovesical y urocultivo. Hay que manejarlo con ecografía renovesical y urocultivo. Miren, ahí está la imagen, miren, como le dije, negra, ¿no? Una imagen negra, pero acá tenemos un cálculo bien redondito, parece un huevito de codorniz, ¿no? De radiopaca. Acá tenemos una fresa. Nos hemos metido a través de la uretra, hemos llegado a la vejiga y llegamos a la pelvis. Una vez que estamos en la pelvis,
metemos el ureteroscopio para mirar directamente dónde está la piedra. Entonces, lógicamente, ahí le damos descargas, ondas sonoras y solucionamos el problema de la litiasis. Acá tenemos, por ejemplo, nuevamente el grupo para que ustedes tengan mayor referencia. Los tipos de cálculos que vamos a ver acá son calcio, oxalato de calcio, fosfato o fosfato de calcio. Factores contribuyentes, ¿qué es lo que genera esto? La hipercalcemia cuando tiene que sacar calcio plasmático e hipercalciuria, calcios en orina. Entonces, ¿en quiénes sucede? Aquellos que están inmovilizados, hospitalizados. Entonces, eso ocurre, ahí da lugar a la resorción ósea. Entonces, cuando hay hiperparatiroidismo, también intoxicación por vitamina D, en acidosis tubular renal y cirugía de bypass intestinal, cuando en esas operaciones para reducir de peso. Tratamiento, evitar la sobredosis del tratamiento por osteoporosis. Ustedes saben de que hay personas se tratan, que reciben tratamiento para la osteoporosis, pero lo único que logran es amontonar de calcio la vía sanguínea y dar lugar a la formación de más piedra. Hay que aumentar la ingestión de líquidos, hay que dar de tomar diuréticos tiacídicos, como la hidrotiazida de 25, que reducen el calcio urinario al aumentar la resorción tubular. Después, en caso de cáncer también. Acá el pH es mayor de 5.5. Entonces, acá se puede modificar su pH, pero con mucho criterio. Y eso soluciona muchas veces los problemas de litiasis en los formadores crónicos de esas piedras. Después tenemos otros tipos, por ejemplo, lo leo rápidamente: fosfato de magnesio y amonio. Ese es estruvita, ácido úrico, quemovil y cistina. Entonces, acá factores contribuyendo a las infecciones de las vías urinarias, lo que son portadores de sonda por bacterias que dividen la orina. Se forma orina ácida de aproximadamente, como por ejemplo en la gota, en la dieta rica en purina como la carne roja. Hay que tratar la infección de las vías urinarias, acidificación, hay que acidificar la orina. O sea, el tratamiento, como tiene pH alcalino, hay que acidificar la orina. Aumentar la ingestión de líquidos, hay que darle de tomar halopurinol para hiperuricicosuria. Esto se emplea en los pacientes que tienen prácticamente cálculos que han sido formados en un pH ácido. Hay que alcalinizar, como prácticamente la orina tiene la orina, hay que alcalinizar la orina, y esto ponemos freno, que el cálculo siga avanzando. Acá solamente ustedes lo leen en los meteoritos, en esos aviones que vienen de afuera de la Tierra, a encontrar los meteoritos prácticamente que hay una nanobacteria y que son responsables de la formación de cálculos. Eso yo no lo voy a preguntar, referencia nomás. Entre los procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos para extirpar cálculos se encuentran los siguientes: litotricia. La litotricia es el procedimiento de elección para cálculos pequeños, de menos de 2 centímetros de diámetro, que no pasarán a través del aparato urinario por sí solo. El dispositivo para la litotricia envía ondas de choque. Entonces, estos prácticamente fueron descubiertos por los alemanes, las ondas de choque, porque estas ondas de choque golpeaban las alas de los aviones y descubrieron que tenía un aspecto destructivo. Entonces, fulminaba las piedras. Las ondas sonoras impactan contra el cálculo en forma repetida hasta que se rompe en partículas de tamaño de granos de arena. Los fragmentos se expulsan del cuerpo naturalmente a través de las vías urinarias. Después tenemos ureterorenoscopia.
Estamos hablando de la litotricia, ya estamos terminando, no se preocupe. Ureterorenoscopia. Una vez que el calco se ha localizado, el cirujano lo toma en pequeñas pinzas y lo extrae, los fragmentos usando ondas sonoras. Si yo me meto a través de la uretra, la vejiga, la uretra para ver un cálculo en la uretra, hago lo que dice acá. Entonces, le doy ondas sonoras también o con una pinza que me permita extraer el cálculo que está en la uretra. Después tenemos nefrolitotomía percutánea. Es central. El cirujano realiza una punción pequeña en la espalda del paciente. Se introduce nefroscopio para visualizar el interior del riñón y para remover cálculos renales. Para cálculos renales, para cálculos grandes, el médico puede emplear la litotricia percutánea, en la que se inserta un litotrictor para pulverizar el cálculo. Es decir, se hace hueco en la espalda. Se logra meter instrumentos en la pelvis donde se va a trabajar. Entonces, se maneja. Para eso son las dimensiones, la clase de la tarde. Entonces, las dimensiones. La pelvis renal tiene una dimensión de 5 ml. No puede entrar un aparato que dé mayor dimensión porque va a ocasionar daño. Entonces, y después tenemos la cirugía abierta. La cirugía abierta o tradicional se emplea en pacientes que pudieran presentar una anomalía anatómica, tal como una obstrucción, la unión ureteropélvica. Entonces, actualmente entre el 90 y el 25% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos poco agresivos como la litotricia extracorpórea por onda de choque, que consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden pulsar más fácilmente. A veces los cálculos de ácido úrico se disuelven gradualmente, haciendo que la orina sea menos concentrada, por ejemplo, con citrato de potasio. Entonces, el citrato de potasio alcaliniza la orina. Entonces, por eso que es como el paciente tiene cálculo de ácido úrico, para impedir que forme mayor cálculos así, hay que alcalinizar la orina. Ahora, resumen. Cuando yo empecé mi carrera de médico, yo estaba terminando mi carrera. Hice este trabajo de investigación. Entonces, que se tituló, ¿no? Estudio de costo-efectividad en litotricia extracorpórea versus cirugía abierta. A ver, ¿cuáles eran las principales diferencias? Entonces, el objetivo de esta investigación fue comparar desde el punto de vista costo-efectividad dos tratamientos para los cálculos del tracto urinario alto, que a través de la litotricia extracorpórea y la cirugía abierta. Un método litotricia y otro método cirugía. Fueron tratados 108 pacientes con diagnóstico de litiasis del tracto urinario alto, 91 pacientes, y fueron sometidos a litotricia 17 pacientes. Fueron sometidos y 17 fueron sometidos a cirugía abierta. Los resultados de efectividad de los dos tratamientos para lograr pacientes libres de cálculo de 0.5 a 10 milímetros en ambos grupos fueron iguales, eficaces en un 100%. Efectividad 100%, cualquiera de los métodos, por cirugía abierta o prácticamente usando la litotricia. La intervención de mayor coeficiente costo-efectividad en tratamiento del cálculo del tracto urinario alto fue en la cirugía abierta. Fue más costosa. La litotricia extracorpórea, porque acá hay que cortarlo, hay que entrar, sacar la piedra, coserlo. Prácticamente una estadía en el hospital de más de 15 días. En cambio, con la litotricia al día siguiente se van a su casa. Entonces, ya ven ustedes que hay una ventaja. La intervención de mayor coeficiente costo-efectividad en el tratamiento local del tracto urinario alto fue la cirugía abierta. La litotricia extracorpórea por onda de choque tiene un costo más bajo, 62% menos que la cirugía abierta, y constituye una buena alternativa como procedimiento de elección en el tratamiento de los cálculos del tracto urinario alto. Entonces, acá están las palabras claves. Entonces, miren, ese es el aparato litotrictor. Acá
se acuesta el paciente, acá a través de esas las ondas sonoras, acá lo estamos rastreando a ver qué cosa sucede con el procedimiento y así por el estilo. Ese es el lithotriptor. Entonces, acá, por ejemplo, ese es un paciente que tiene litiasis renal bilateral, acá un cálculo y acá otro cálculo, uno en cada riñón. Entonces, fue sometido a lithotripsia izquierda, por ejemplo, la lithotripsia izquierda, y fue exitoso porque desapareció este cálculo, ya no lo tiene. Y después se hizo la lithotripsia derecha, fue exitosa también, porque acá, la derecha, este de acá, acá hay el cálculo y acá ya no lo tiene. Entonces, éxito rotundo. El urograma excretor, litiasis ureteral izquierda media. Entonces, acá, tienes acá hay otro también. Pero este de acá se hizo lithotripsia y se solucionó. Faltaba solucionar este punto de acá. Acá viene un método quirúrgico. Acá prácticamente, acá las pinzas yo mismo me estoy presentando, etcétera, etcétera. Pero acá está el cálculo, mire bien. Entonces, este es el cálculo, se ve claramente. Se da un corte longitudinal y se extrae el cálculo y se cierra. Pero es mucho más costoso, duele más, hay que cortar, hacer el corte, cortar muchas veces el músculo, entonces no es tan exitoso. Después hubo un caso clínico, paciente de 30 años de edad, procedente de Iquitos. Hace 48 horas comenzó a presentar en forma súbita dolor intenso tipo cólico en la región lumbar izquierda, con irradiación a los genitales asociado con fiebre 38 grados centígrados y náusea sin llegar al vómito. Acudió a un nosocomio de la región, fue tratado con analgésico en ampollas sin lograr calmar el dolor, por lo que decidió viajar a Lima. Se vino acá a Lima, se le hizo todos los exámenes, se confirmó el cálculo. Laboratorio, prácticamente se pidió todo. Entonces, el diagnóstico, así, por métodos, por imagen, etcétera, etcétera, el diagnóstico fue litiasis renal izquierda. El tratamiento se utilizó ketoprofeno de 100 miligramos intramuscular o ketorolaco de 100 miligramos intramuscular. Entonces, esto fue suficiente. Entonces, si tú quieres tener plata, tienes que sembrar. No vendas tus tierras en el Cusco. Si los incas eligieron el Cusco como capital del imperio, no lo vendas, porque esas tierras son las mejores tierras que hay en América. No lo vendas, y la han vendido los chilenos. Ya, Francisco, me voy. No está la tarde, ¿ah?